is on. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Feliz día para todos, nuevamente. ¿Me escuchan todos por acá también? A ver. Bien. A ver. ¿Es diploma? Los que están en Diplo 1, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces, ¿de quién es? Perfecto. Bueno, les decía, buenos días, buenas tardes para todos, feliz día. Bien, en el día de hoy lo que vamos a ver es, vamos a hablar del caso de mala praxis en el quirófano y vamos a hablar sobre, les voy a pasar el PowerPoint, que pudieron ver el PowerPoint que dice de enfermería legal, pero más que nada no es tanto de enfermería legal, sino es la parte de pericias, algunas definiciones, lo pudieron ver todos, igual lo vamos a ver ahora. Quería ver eso. Y el choice, vamos a hacer un repaso de las preguntas del choice, porque algunos le tuvieron unas dudas y obviamente les salió mal el choice, pero bueno, los vamos a ver ahora, ¿sí? Como para que quede un poquito más claro. Lo que más generó duda con el choice es, que pasa siempre y con todo, es que hay una diferencia muy sustancial y hay que ver bien, y puede dar lugar a confusión el hecho de la negligencia con la imprudencia. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. Vamos a arrancar primero entonces con el choice, cosa de que ya lo podemos definir. A ver acá. Les voy a compartir ahora la pantalla como para que me... Perdón, ahí volví de vuelta porque me había ido, no sé qué pasó. Buenas tardes, recién volví porque me estaba conectada y de repente se desconectó y ahora recién pude entrar, no sé qué pasó. Listo, Erika. Decía que vamos a empezar con el choice. Contestando pregunta por pregunta para hacerlo rápido, pero por si alguno tiene duda, me va diciendo. Yo lo voy mencionando y me va diciendo. ¿Acá está el choice ya? No. Sí, la idea, bueno, a ver. No es el choices. El que yo pasé por el correo. Bájalo hasta el choice. Un minuto. Más abajo. Estas. Bien. Voy a compartir la pantalla, a ver si se ve. Voy a compartir la pantalla, me avisan. Esto de la pantalla, esta. Bien. Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos con las preguntas. Si tienen alguna duda con lo que yo vaya diciendo, cualquier cosa, o quien haya contestado distinto, me lo comenta si vemos por qué habrían contestado distinto. Estas son 10 preguntas. La primera hablaba de la ley y decía que la ley es una fuente del derecho. ¿Sí? Las opciones eran verdadero o falso. Acá la opción correcta es la A, es verdadero. La ley es una fuente del derecho. Eso lo tienen claro, ¿no? Recuerdan que las fuentes del derecho son las herramientas que utiliza el Estado para poder implementar o para poder sancionar a quien haya cometido algún tipo de delito. La ley, la jurisprudencia, la costumbre, la Constitución. Así que la pregunta número 1 es, ¿la fuente del derecho la ley es una fuente del derecho?
La segunda hablaba de, en esta era una cuestión de interpretación, porque tiene una trampita esta pregunta, por el orden. No es que las preguntas, las leyes no sean las correctas, sino el orden. La pregunta dice, las leyes del ejercicio de la enfermería en el ámbito nacional, provincial y ciudad autónoma son la 24.004, la 298 y la 12.245. La respuesta a esto es falso. No porque los números de leyes sean las correctas, sino porque el orden, esto es para que veamos el ordenamiento, que están mal ordenadas, ¿sí? La nacional es la 24.004, la provincial no es la 298, es la 12.245 y la de la ciudad autónoma es la 298. Acá el error que podían tener es cómo lo interpretan. Siempre cuando, la idea de este ejercicio es que cuando uno responde tiene que ser bien ordenado con lo que dice, tiene que ser consecuente con lo que está escrito, porque si no, así una coma hace la diferencia en un texto, el orden de las palabras también lo modifica. Después, la pregunta número 3 decía, retirarse del servicio o guardia sin haber tenido el relevo correspondiente corresponde a la figura legal de negligencia, imprudencia o inobservancia. Según como lo hemos buscado y aprendido hasta ahora, la primera figura, le pueden corresponder varias o las tres, pero la primera que vamos a interponer como figura legal es la de la inobservancia, porque acá lo que no está respetando la persona que se va es las normas, los reglamentos, los protocolos. El hecho de irse no respeta eso, y eso es una falta de inobservancia. Uno puede decir negligencia. Acuérdense que la negligencia es cuando hay un daño. Si no se generó un daño, ahora si por el hecho de irse un paciente se lastima, se cae o le pasa algo grave, ahí sí, por el hecho de esa inobservancia se produce una negligencia. Pero por el solo acto de irse, es que podemos decir que puede ser una imprudencia también. El acto de irse es algo imprudente, pero la norma que se está incumpliendo es no respetar una norma o protocolo que es la inobservancia. La pregunta número 4 hace referencia a si es verdadero o falso sobre la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, donde hace referencia a que los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado en su artículo 11 menciona: toda persona capaz mayor de edad puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud. La pregunta decía si era verdadero o falso. Acá la respuesta es verdadero, ¿sí? La persona que es mayor de edad tiene derecho a disponer de sus directivas anticipadas. Y esto está en esta Ley de Derecho del Paciente en el artículo 11. Esta es la modificación. Esta ley es del 2009, que se modificó en el año 2012, donde se habla de la muerte digna. Ahí es donde aparece este artículo con respecto a las directivas anticipadas, que para que sean tenidas en cuenta tiene que haber dos testigos, pide la ley, con la voluntad del paciente de que no quiere que ya deja de directivas anticipadas, que ante la complicación de su cuadro de salud, él puede disponer de que no se le realice ninguna práctica invasiva. Que también dice el artículo que cuando él quiera modificar esto, a simple pedido también se debe modificar de la misma manera. Dos testigos donde refrendan el hecho de que él cambia esta decisión y dice que a partir de ahora, si se complica, él va a solicitar las directivas que se modifiquen y que le hagan el tratamiento que se considere, ¿sí? Tiene la opción él. La pregunta 5 hablaba de llevar adelante un acto sin tener todos los elementos para poder realizar el mismo, es un acto de negligencia, imprudencia o impericia. Esto lo hemos visto en un ejemplo que dimos anteriormente. El hecho de ir a hacer un acto y olvidarse las cosas, o llevar la mitad de las cosas, o que tenga faltantes, es un acto de imprudencia, ¿sí? Es imprudente uno al no tener todos los elementos. La imprudencia, acuérdense que como definición es un acto realizado con ligereza, sin medir las consecuencias, hacer de más,
¿sí? Estar a todo acelerado y le falta la mitad de las cosas. Bueno, ese acto es imprudente, que puede generar un problema o no. El hecho de que lo más leve que puede pasar es que tenga que ir a buscar las cosas y pierda tiempo nada más. O estando realizando el acto de una curación o algo y eso se tenga que perder en tiempo y le genera al paciente dolor o mayor tiempo en el acto que se le está realizando del procedimiento, ¿sí? Sin necesidad de hacerle daño. El hecho de olvidarse las cosas o tener algo incompleto es un acto de imprudencia. La pregunta 6 hacía referencia a la historia clínica. Ante el requerimiento de la historia clínica por parte del paciente, esta debe ser entregada dentro de las 24 horas, 48 horas o 5 días. La otra vez vimos, la semana pasada, el tema de historia clínica y la ley 26.529 del año 2009, que la vimos recién, habla sobre la historia clínica de que la historia clínica a simple requerimiento del paciente debe ser entregada dentro de las 48 horas. Una copia autenticada por la autoridad correspondiente del lugar. Así que acá la correcta es la B. La pregunta 7 dice, la definición de mala praxis está reservada a negligencia producida por cualquier profesional, incorrecto desempeño profesional o desconocimiento de los marcos legales de la profesión. Acá la correcta es la respuesta B. La definición de mala praxis es la mala práctica, es el correcto desempeño profesional de cualquier profesional. Esa es la definición de mala praxis. La pregunta número 8 hacía referencia a la negligencia en el Código Penal. Dice, la negligencia está tipificada en el Código Penal en su artículo, y las tres opciones son el artículo 84, el artículo 112 o el artículo 512. Bueno, la correcta es la A. La negligencia en el Código Penal está tipificada en el artículo 84. La pregunta número 9 habla de, ante un error, esto habla de los registros, ante un error, que lo vimos también la semana pasada, ante un error al realizar un registro profesional, en historia clínica sobre todo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y las tres opciones son la A, tacharlo, salvar el error y volver a escribir. La B es utilizar el corrector, salvar el error y volver a escribir. O la C, trazar una línea sobre el error, salvarlo, el error y volver a escribir. La correcta que habíamos mencionado es la C. Si hay un error en la escritura, una equivocación, se traza una línea sobre lo que se escribió de manera errónea, se lo salva, se lo firma para darle entidad y se vuelve a escribir. Y la última pregunta habla de la negligencia dentro del Código Civil. ¿En qué artículo lo encontramos? Las tres opciones son el artículo 185, el artículo 912 o el artículo 1724. La negligencia en el Código Civil está en la respuesta correcta es la C. Está dentro del artículo 1724 del Código Civil y Comercial, que se modificó y el actual a partir del 2015. Bueno, estas son las 10 preguntas que tenían que responder. ¿Alguien tiene alguna acotación, comentario, se ha equivocado, tiene dudas, algo para aclararle? Bien. Bueno, veo, no me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, estamos todos entonces de acuerdo. Perfecto. Sí, se escucha todo bien. Perfecto. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta ahora? No, por ahora Bien. no. Perfecto. Muy bien, entonces, el primer tema era el choice, ya lo vimos, el que tuvo un error, si se equivocó y le generó alguna duda, bueno, ya lo hemos contestado, cualquier cosa igual después me escriben si tienen alguna duda más. Licenciado. Sí. Buenas tardes, Yamila Sierra le habla. Sí, Yamila. No, en mi caso lo tengo aprobado, pero para las personas que no lo tienen se va a hacer nuevamente otro múltiple porque en el cronograma no dice nada o cómo se va a evaluar. Y yo me confundí en una de estas que casualmente fue la segunda o tercera por el orden, de apurada nomás, por el tiempo. Pero sí, la intención es que ahora en esta semana, en los primeros días de la semana, vamos a habilitar
de nuevo el choice de la primera vez, que eran las 5 preguntas, donde muchos se equivocaron. La idea es que no tiene nota, la idea es que lo habilite para que lo vuelvan a hacer, así ven cómo van con los conocimientos, nada más que para esa situación, y en este caso también. Seguramente en esta semana lo vamos a estar habilitando nuevamente, yo le voy a mandar un mensajito a Rosalía para que lo vuelvan a realizar. La idea es que uno se pueda medir cómo va con este tema de conocimientos, más que nada, no tiene otra función. Bien, Bien. gracias. No, por favor. Vamos ahora entonces al segundo tema, que es el PowerPoint. Esto estaba compartido, sí. El PowerPoint. Ahí están viendo, ¿verdad? El PowerPoint. Sí, sí, se ve. Bueno, bien. Bueno, acá se los voy a, ya lo han visto, pero lo voy a explicar por si genera o tiene alguna duda alguien me va preguntando. Van a tener un módulo que habla de pericias en salud. En ese módulo van a ver obviamente más profundizado todos los temas de la pericia, cómo se prepara una pericia, en qué consiste el ser perito y que lo llamen en la justicia a obrar de perito. Y es todo un proceso donde uno tiene que recibir una notificación, hacer un curso que requiere el Consejo de la Magistratura o el Poder Judicial de donde uno está inscrito. Los requisitos para inscribirse, bueno, eso lo van a ver después en el módulo de pericias en salud directamente. Pero en este tema, como habla de la parte de enfermería legal, que es el tema principal, pero bueno, también sería la parte de instrumentación, que se dedica a la parte legal, también tiene un capítulo dentro de la ley, así que tanto los enfermeros como los instrumentadores, como las obstétricas, los médicos obviamente y los enfermeros, tienen en sus leyes respectivas, que ahora la vamos a ver, un artículo que hace mención y habilita como competencia el hecho de ser, de obrar de perito. Así que ahora lo vamos a ver. Para lo cual tenemos que tener en cuenta, con respecto a los peritos, ¿qué es un perito? Hay una definición del perito, ¿sí? La definición principal, hay dos autores de varios, dos autores muy reconocidos que son Soler y Núñez, que dan su definición de perito, pero el diccionario médico legal hace referencia a que la definición de perito es aquella persona que tiene los conocimientos especiales sobre un determinado tema. O sea, cada uno de ustedes conoce de enfermería, los enfermeros, el instrumentador conoce de instrumentación, la obstétrica de obstetricia, o sea, cada uno tiene el conocimiento de su disciplina. Ahora, ¿cómo podríamos obrar de perito? ¿Podemos ser llamados de perito? Sí, porque el Estado sabe que si yo tengo algún problema legal donde está involucrado un instrumentador, voy a llamar a un instrumentador porque ¿qué se requiere para ser perito? Nada. El hecho de tener un título habilitante como instrumentador es suficiente para que esa persona me auxilie a mí, a la justicia, con la expertise de su disciplina. O sea, las únicas preguntas que le van a hacer es sobre su profesión. ¿Esto qué quiere decir? Que mínimamente cada uno de nosotros en su disciplina tiene que conocer la ley, porque nos van a preguntar cuál es nuestra ley, qué cosas podemos hacer, qué competencias tenemos, si hay cosas que nos extralimitamos donde está involucrado un instrumentador, una partera, un enfermero, nos van a preguntar eso, si es parte de nuestra incumbencia la tarea que se realizó. Entonces, la definición principal es cualquier profesional que sepa de su disciplina. Eso es suficiente para. Ahora, si yo me quiero dedicar a la parte de la justicia, ya tengo que empezar a ayornarme con otro tipo de conocimiento. Primero, sabiendo de mi profesión. Y segundo, si me voy a dedicar a la parte legal, seguramente me voy a tomar conocimientos haciendo cursos de enfermería legal en este caso, o esta diplomatura, o cualquier maestría que haya que hable de parte legal. Entonces voy a ir sumando conocimientos para, llegado el caso, que yo me dedique a hacer cuestiones de la parte legal de mi profesión, me van a servir todo ese conocimiento para volcarlo en el momento que me toque obrar de perito, tanto oficial o de oficio, ¿no? Que ahora igual vamos a ver las diferencias. Pero esa es la idea de un perito. Perito es aquel que se prepara con cuestiones técnicas, porque después cuando uno tiene que hacer una pericia tiene que elevar una nota al juez de determinada manera, tiene todo un proceso de cómo se hace la nota,
cómo se la presenta, los tiempos, bueno, eso se sabe ya cuando uno se dedica a ese tema. Pero lo más importante de todo es que uno tiene que conocer de su disciplina, nada más. Y uno podría decir, bueno, yo a mí no me interesa porque no quiero saber nada, pero bueno, piensen que si cada uno de nosotros, donde trabaja, en una provincia o en el lugar que sea, hay un problema legal y hay una demanda y un juicio y el juez necesita un perito, va a buscar al perito idóneo de ese lugar. Y si no hay nadie, van a agarrar a cualquiera. Porque si, a ver, estoy en la provincia de Tucumán y en Tucumán no hay perito de obstetricia, listo, agarrar cualquier obstétrica que va a saber decirme lo que yo necesito sobre la obstetricia. Entonces, ¿me puedo negar a ser perito? Sí, uno tiene también el derecho de la negación, de negarme cuando soy llamado una vez, dos, pero no tres, porque la tercera ya me obliga a la justicia a que yo obre de perito. Entonces, porque se supone que el juez lo único que nos va a preguntar es sobre nuestra disciplina, no nos va a preguntar otra cosa. No nos va a preguntar, por ejemplo, a los enfermeros les va a preguntar, a ver, hay un problema de una demanda que falleció una persona por una medicación que dio un auxiliar de enfermería. El perito lo único que tiene que hacer es, no le tiene que decir al juez si lo hizo bien o lo hizo mal. El perito lo único que tiene que decir es cómo se hacen las cosas. Entonces, si es llamado a declarar, el perito tiene que decir, bueno, para administrar una medicación endovenosa, la ley de enfermería dice que tiene que ser primero un enfermero profesional o licenciado, que tiene que tener una indicación, una prescripción legible, actualizada, firma y aclaración del médico que la indica, con los datos del paciente, donde tiene que estar aclarada la vía, la dosis, el horario. Bien, todo eso le tengo que decir. Después el juez dirá, bueno, a ver, el perito me dijo esto, a ver qué pasó en el caso. Ah, era auxiliar y lo hizo por teléfono. Entonces, en base a lo que el perito le dice, el juez toma la conducta a seguir. Entonces, por eso cualquiera de nosotros puede ser llamado a declarar como perito. Bueno, volviendo a lo que es la definición, que es esta persona que tiene ese conocimiento especial, hay dos autores principales, como les decía, Soler, que hace referencia también y da una definición él sobre lo que es un perito. Él dice que es el tercero llamado al juicio para suministrar esclarecimientos sobre los hechos cuya verificación e interpretación requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria. Y lo que estuve mencionando recién, solo que más específico, porque obviamente Soler es un autor muy conocido, un perito muy conocido. Y Núñez, que es otro perito conocido, hace referencia también a la definición, donde dice que son las personas ajenas al objeto de un juicio, o sea, lo que decía el anterior, son el tercero llamado a... son ajenos al objeto de un juicio que informan en él sobre los elementos probatorios cuya verificación o valoración requieren los conocimientos especiales en una ciencia, arte o industria o técnica. ¿Sí? Entonces, básicamente son eso. Los peritos son personas que saben y tienen el conocimiento desde su expertise, desde su disciplina, y que son terceras personas, son ajenos al problema legal. Simplemente vienen a dar la información de cómo se realizan las prácticas en determinada disciplina. Nada más. Después el juez, con el informe del perito, dirá, a ver, el especialista, el experto perito dice que esto se hace así, y el juez después dirá, bueno, si el experto me dice esto, a ver cómo lo hizo el que está juzgado o imputado. Y en base a eso toma definiciones. La tarea pericial específica recae en la ley de medicina, que donde está escrita esta ley de medicina es del año 1967. A partir de ahí toma esta definición y desde ahí todas las otras disciplinas que, como la mayoría de las disciplinas, están en la ley antigua de medicina como actividades de colaboración, entonces dependían y estaban bajo la tutela médica, pero como cada una después se fue desprendiendo de esa tutela médica, tomó desde la medicina para cuando incorporaba a sus leyes todos estos antecedentes y tomó toda nota de todas cuestiones desde lo jurídico para poder incorporar en su ley y que también el Estado le reconozca que como profesionales autónomos puedan también intervenir en lo que era la parte de lo que es la parte jurídica, ¿no? Antes de que una profesión salga de la tutela médica, dependía directamente del médico. Y ante una cuestión legal donde estaba involucrado algunos profesionales ajenos a la medicina, el médico muchas veces era el que le daba esa información al juez, ¿sí?
Entonces los jueces habían juicios donde eran llamados los médicos legistas y el médico hablaba de enfermería, de la instrumentadora, ¿sí? Entonces, porque él era el que tenía la tutela de estas disciplinas. Al estar separadas estas disciplinas ahora con las leyes del ejercicio de cada una y con la autonomía de estas nuevas disciplinas, cada una de ellas se separa y también tiene estas cuestiones. Entonces dice, a partir de ahora, cada vez que haya un juicio donde esté involucrado el instrumentador, no hace falta que vaya al médico porque la ley de instrumentador dice que el instrumentador puede. Cuando hay involucrado una obstétrica, no hace falta que esté el médico, porque la ley dice que la obstétrica también puede ser, y así con cada una de las disciplinas. Pero tomando el eje principal de este punto, de dónde sale la tarea pericial, ven, hace eco a partir de la ley de medicina. Forma parte la tarea pericial del ejercicio de la medicina en su artículo 2. En el inciso A, si buscan la ley de medicina, dice, a los efectos de la presente ley, se considera ejercicio a una serie de situaciones y habla también del asesoramiento público y privado y las pericias que se practiquen profesionales comprendidos en el artículo 13. Bueno, hay que ir al artículo 13, hay una serie de profesionales, entonces acá le da pie a la ley de medicina que el médico tiene la autorización del Estado de que realice asesoramiento público y privado de todas las pericias que se practiquen. Entonces, ya tenemos la definición, ya tenemos qué tarea se hace, entonces todos aquellos que estamos dando esta información con nuestra tarea pericial al juez, somos considerados disciplinas auxiliares de la justicia. En el caso de los psicólogos, por ejemplo, la ley de psicología del año 85, la 23.277, hace referencia en su artículo a lo que es la parte judicial. Fíjense en el artículo 2, en el inciso C, dice el desempeño, o sea, tienen permitido los psicólogos el desempeño de cargos, funciones, comisiones, empleo por designación, incluso nombramientos judiciales. Todo esto le sirve a partir de esta ley, que antes la psicología también estaba bajo la tutela médica, cuando se divide, cuando se separa a partir del 85 con su ley propia. En su artículo 2 hace referencia en el artículo C, que le dice que puede tener nombramientos judiciales, y en el D, que también tiene autorizado realizar dictámenes y peritajes. ¿Sí? Entonces está explicitado en su ley, en su artículo 2, que el psicólogo, ese va a ser su marco de referencia para decir, yo psicólogo puedo ser perito, porque mi artículo 2 de mi ley me dice en el inciso C que puedo realizar los dictámenes y peritajes. Y así cada una de las disciplinas que estamos viendo, por ejemplo, los identificadores de recién nacidos, que también es una tecnicatura, ellos también tienen en el artículo 6 establecido que pueden ser peritos, ¿sí? Ellos son llamados porque esto hay que basarse en la ley de identificación del recién nacido. Ahora, el módulo que sigue, el tercero y cuarto módulo son de identificación del recién nacido, así que ahí vamos a ver todo este tema de la parte pericial, de en qué consiste, la parte de la identificación de los recién nacidos, que no en todas las instituciones tienen un servicio de identificación del recién nacido y que lamentablemente en muchos lados esto es una cuestión de formalismo, ¿sí? Fíjense que no sé cómo serán los lugares donde ustedes trabajan, pero donde hay una maternidad y nace una criatura, la ley de identificación dice que tiene que haber una persona que se encargue de identificarla. Identificarla no es solo ponerle la tinta en el pie y en la mano, en la palma de la mano, en el pie y pasarlo en el papel. Y con eso ya cumplimos con el formalismo. No, eso tiene otra cuestión. La ley dice que ahí hay que estampar las huellas digitales de ese recién nacido al igual que de su madre, ¿sí? Ahora, en el momento de irse de alta, en muchos lados, los privados y en algunos públicos que no tienen identificación, ¿qué pasa? Cuando se va de alta, listo, recibe las indicaciones del médico y se va. Nadie coteja de que ese bebé que se fue sea el mismo que es el que nació. La ley no dice eso. Y los lugares cuando tienen, que tienen servicios de identificación, la huella digital que se tomó en el momento del nacimiento, en el momento del alta, ese identificador, antes de irse de alta a la persona, pasa por el servicio de identificación, el identificador le vuelve a tomar las huellas y coteja esas huellas con la lupa, que ahora cuando tengan el módulo de identificación la van a ver, va a cotejar si las huellas son las mismas huellas del que se está yendo, son las mismas huellas del que nació hace 48 horas atrás. De esa manera uno se asegura que el bebé que se está retirando es el mismo que nació. Así que eso está descrito en la ley.
lamentablemente en muchos lados esto no se cumple, ¿sí? O sea, estarían incumpliendo con la ley, pero bueno, esto también tiene problemas legales importantes, cosas que no se tienen en cuenta. Bueno, acá habla también de la identificación de los recién nacidos. Esta es la ley, la 24.540, que cuando vean el próximo módulo vamos a trabajar más en esto. Los enfermeros, por ejemplo, ¿de dónde sacan su sustento legal para, así como el psicólogo podía hacer peritajes y dictámenes de acuerdo a su ley en el artículo 2? Bueno, los enfermeros también, en el artículo 3, esta es la ley de enfermería de la Ciudad Autónoma, hace referencia en el artículo 3 también, que el enfermero, dentro de todas las cuestiones que pueda realizar, dentro de su autonomía, tiene permitido la realización de actividades jurídico-periciales. ¿Sí? Este es el sustento legal que tienen los enfermeros para decir, yo vengo a presentarme como auxiliar de la justicia porque mi ley dice en el artículo 3 tal situación. Esto para los enfermeros tiene un antecedente del año 2001. En el año 2001, un colega, el colega Cándido Lucas, que tenía una asociación civil de enfermería llamada Colegio de Enfermeros de la República Argentina, hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí se resolvió a través de ese pedido formal incluirlo a través de la resolución número 36 del año 2001, incorporar a los licenciados en enfermería al listado de incumbencias profesionales para auxiliar en la justicia. Entonces, a partir del año 2001, cuando haya un problema legal donde esté involucrado un enfermero, el juez, si necesita la información de un auxiliar de la justicia, no recurre al médico, porque antes pasaba eso, ahora directamente sabe que tiene, a partir de esta resolución, un listado de enfermeros, de licenciados en enfermería, que están inscritos para que el juez, ante temas legales, los llame a ellos. Entonces, esto es importante porque le da un marco de importancia y de jerarquía a cualquiera de las disciplinas. Este es el caso de los enfermeros, pero cualquier otra disciplina también puede ser llevada a cualquier parte del país. Por ejemplo, en la provincia del Chubut, esto es nada más para que lo vean, en el caso de los enfermeros, la Sociedad Argentina de Enfermería Legal y Forense y el Colegio de Enfermería de Puerto Madryn, y en el 2012 hicimos una presentación al el Poder Judicial de Chubut, y quedaron incorporados también los licenciados en enfermería en un listado. Cada vez que hay un problema legal en Chubut, directamente el juez, ¿qué hace? No llama a un médico, directamente ve que hay un listado de licenciados en enfermería, entonces se llama a los licenciados en enfermería a obrar de peritos. Y a partir de ahí, se despliegan un montón de incumbencias. Hola. Profe. Sí. Buenas tardes, Mónica. Sí. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Le hago una pregunta simple nomás, no le intereso, porque acá en la ciudad, en la provincia de Tucumán, existe para, como se dice, un cuarto madre, aquí hay ese conocimiento para el licenciado de enfermería. Mira, la realidad es que salvo en 3 provincias, el resto no está reconocido, o sea, no hay un listado de profesionales que se incorporan, no hay un listado. Lo que hay que generar, el caso de los enfermeros de Tucumán, deberán ir con una organización o una asociación, porque vos podés recibirte ahora de esta diplomatura y presentarte el año que viene al Consejo Superior de Tribunal de ahí de Tucumán, decirle, bueno, vengo a incorporarme al listado de peritos. Y vas a entrar te van a anotar como Mónica, ¿entendés? La licenciada de enfermería Mónica como perito. Ahora, la idea es esa, pero también la idea con una asociación es que no va a quedar Mónica, sino hay una presentación que se hace, y a partir de esa presentación no es personal, es a partir de esa presentación en Tucumán, los licenciados en enfermería que quieran participar y pertenecer al consejo van a poder ser incorporados al listado. Entonces ya no es Mónica, son todos los licenciados en enfermería, es como que uno le abre la puerta a los colegas para que se incorporen como peritos, aquellos obviamente que les interese este tema, ¿no? Sí, gracias. Bien. Cerrame el micrófono, porque hace ruido. Gracias. Y a partir de acá se despliegan una serie de incumbencias que me gustaría que después ustedes la vean,
y la sean, porque como hay profesionales de otra disciplina, no quisiera hablar solo de enfermería. Pero bueno, los enfermeros véanla, después léanla, y de cada una de las disciplinas, las incumbencias salen de la ley del ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las parteras, ¿qué va a decir de sus incumbencias? Que pueden realizar un montón de cosas ante un tema legal. Y esto es muy parecido entre todas las disciplinas. El enfermero legista, la partera que se dedique como perito, también va a poder realizar el análisis de los aspectos clínicos. O sea, es llamada a prestar información sobre su incumbencia profesional, entonces tiene que armarse una carpeta con, determinar cómo es el caso, cómo se situó el problema, tengo que recibir la información correcta, para yo poder hacer un informe y después poder enviárselo al juez. Y acá un punto que me estaba olvidando es los tipos de peritos que hay. ¿Cuántos peritos de justicia hay? Tenemos el perito de oficio, el perito oficial, el perito de parte y el perito idóneo. El perito idóneo es cualquier persona que no es un profesional que sabe de lo que hace. Por ejemplo, el gasista, ¿se acuerdan cuando hubo una explosión en Santa Fe? Bueno, necesitaban un gasista para que diga ante un juez, el gasista, cómo se hace determinada cuestión en instalación y demás. Bueno, el juez, ¿qué necesitaba? Alguien que sepa del tema gas. Entonces, ¿a quién llamamos? ¿Hay profesionales de esto? Y no, los que están más cerca a ser profesionales eran los técnicos gasistas. Bueno, entonces llamame un técnico gasista que él va a ser mi perito, dijo el juez. Entonces llama a esta persona, un perito idóneo, un gasista, y lo llama a que le informe al juez cómo se hace algo. Y el juez a partir de ahí puede determinar una solución. Ese es el perito idóneo. Después tenemos los peritos de oficio, los oficiales y los de parte. El perito oficial es aquel que trabaja dentro del cuerpo médico forense, ¿sí? El médico forense, cualquier profesional en criminalística, el que hace criminalística, el médico clínico, todos los profesionales que trabajen dentro del cuerpo médico forense, esos son peritos oficiales. Entonces, ¿se acuerdan del caso de Nisman, del fiscal Nisman, el caso de Maldonado? Entonces, ¿el juez qué hace? Primero hace una pericia con sus peritos oficiales, son aquellos que trabajan en el Poder Judicial y hacen la pericia. Y después están los peritos de oficio. Los peritos de oficio son aquellos que se anotan en el Poder Judicial de cualquier lugar para que cuando haya un tema legal lo llamen. Entonces tenemos los oficiales que trabajan para el Estado, los de oficio que son los privados pero están dentro de un listado y se los llama cuando se los necesita el juez para que lo ayuden al juez como auxiliar de la justicia, pero del lado del juez. Y después están los peritos de parte, que son los que trabajan con los privados. Son aquellos que, vuelvo al ejemplo el caso Nisman, del fiscal Nisman, el juez pidió a los peritos de oficio que hagan una pericia. Los peritos de oficio hicieron la pericia. Después, la familia del fiscal, ¿qué hizo? Puso sus peritos de parte. Entonces, los peritos de parte hacen la otra pericia y después se coteja. ¿Puede haber diferencia o no? Bueno, eso tendrán que ver. En el caso de Nisman sí hubo diferencia. Y después el juez tendrá que decidir. Tiene dos pericias distintas, muy distintas. En el caso Maldonado no hubo tanto problema, porque todos los de oficio, que eran como 50, ellos determinaron entre todos, y había peritos de parte, determinaron que murió por ahogamiento y demás, ¿sí? Entonces, esas son las clasificaciones de peritos. El perito de parte, el perito de oficio, el perito oficial y el perito idóneo. Y después cada uno elige. Si yo quiero ser perito oficial, voy a tratar de entrar al Poder Judicial. Si quiero ser perito de oficio, me anoto, veo cuándo abren la inscripción de los peritos y me anoto en el lugar donde yo viva, en la provincia, en la localidad. Si yo quiero ser perito de parte, trabajo con los abogados o en la parte privada, ¿sí? Yo soy perito en el caso mío, yo hago perito de parte, entonces cuando hay un tema legal me llaman a mí para que yo hable de enfermería. Ante un tema legal, diga, bueno, acá pasó esto, y yo trabajo en conjunto con el abogado, preparamos un informe, él me pide el asesoramiento desde lo de enfermería. Y así las incumbencias del perito de enfermero legista o de la gente que hace la parte de legales, sale toda la incumbencia de la disciplina, de preparar informes, de identificar normas de atención, de realizar entrevistas. Si yo soy un perito de parte, trabajo con una abogada, entonces, ¿qué hago? Me reúno con la gente que está querellada,
Por ejemplo, en el caso de la colega con el caso Maradona, si ella requeriría perito, el abogado, si requiere peritos de enfermería, porque está involucrada, imputada una enfermera, y llaman a peritos, bueno, supongamos que vamos algunos de nosotros, que nos llaman, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hablar con el abogado y asesorarlo. ¿Cómo se hace en enfermería? El juez nos va a preguntar, el abogado nos va a preguntar para hacer su defensa. A ver, ¿qué es lo que hace un enfermero en el domicilio? Y bueno, el enfermero del domicilio tiene que tener las prescripciones escritas, actualizadas, tenemos que ir a ver un paciente del domicilio, no es en el caso de él que esto se dice extraoficialmente, ¿no? Que no la dejaban entrar a la enfermera, que el paciente era muy agresivo, la echaba, bueno, todo eso uno como enfermero sabe que hay que escribirlo. Porque cuando hay un tema legal, después no podemos decir, no, la verdad que a mí no me dejaban entrar. Pero bueno, alguna vez, que por ahí es cierto, pero lo informamos, lo denunciamos. No, nunca lo dije porque si no, bueno, eso es lo que uno tiene que entender. ¿Qué dice el marco legal nuestro? Que cuando esa situación pasa, es una novedad. El paciente que yo cuido no quiere que lo atienda, entonces todo eso se escribe. Entonces yo tengo que hacer un informe, porque el día que pase algo, uno tiene esa salvaguarda, ¿sí? Porque está todo escrito. Bueno, todas estas cuestiones es el asesoramiento que le da el enfermero legista, la parte obstétrica que hace la parte legal, va a hablar con su colega de obstetricia y le va a decir cómo son las cosas. Y después el abogado plantea todo una estrategia para la defensa. Así también tenemos la enfermería forense, en el caso de... ¿Alguien habló? Yo, Mónica. Sí. Le quiero comentar, dice que acá en Tucumán, me comenta una colega de Radio Concesión, que está editado para empezar a inscribirse como perito, como usted decía. Sí. Y justamente eso que cuando se va a inscribir, ve una lista que pedían para que trabaje como perito con evisceración en la morgue judicial. También está reconocido para que la enfermera licenciada pueda hacerlo. Tiene que hacerlo, obviamente, el diplomado de evisceración. ¿Qué significa eso de evisceración? Yo lo relacioné con lo que dijo así, yo no me comenté porque no... Tiene que hacer el diplomado y ingresar para que sea... En la morgue judicial, por ejemplo, el equipo que trabaja en la morgue judicial es aquel que se encarga de realizar desde una autopsia, para lo cual necesitas un médico forense, otro médico que es el auxiliar del médico forense, o sea, ese es el equipo que habla. Después hay un módulo acá que habla de tanatología. Cuando vean tanatología van a ver todo este tema. Bueno, y después tienen el técnico de eviscerador dentro de la morgue. ¿Qué hace el técnico de eviscerador? Es el que realiza los cortes. En una autopsia es el que abre el cuerpo. El médico forense no abre el cuerpo. El médico forense se guía por el eviscerador y le va diciendo, bueno, necesito que hagas este corte, que saques este órgano, que lo cortes, que me lo muestres, ¿sí? El técnico de eviscerador es el que abre los órganos, abre el cuerpo y hace los cortes. Eso es una tecnicatura. Ahora por ahí es diplomatura, pero yo lo conocía como tecnicatura. En la morgue están necesitando técnicos, sobre todo evisceradores, porque son los que hacen el tema de cortes y demás de la autopsia. Pero la figura del enfermero forense dentro, en el caso de los enfermeros, de la morgue estaría destinada más que nada a la parte administrativa, porque no es la que hace los cortes, a menos que yo, aparte de enfermero, sea técnico eviscerador, entonces hace las dos funciones. Pero más que nada está basada en las incumbencias que tienen los enfermeros forenses de Estados Unidos, que son los que ya vienen desde el 99 trabajando esto, y ellos tienen, lo que pasa es que uno cuando habla de parte forense eso lo relaciona siempre a la morgue, pero la parte forense no es solo la morgue, no es solo un cuerpo, también cuando hablamos de la parte forense hablamos de el tema de heridas. ¿Vieron cuando una persona tiene un accidente o es golpeado, lo que fuere? ¿Dónde va? Al cuerpo médico forense a que se lo revise, se le hace una revisación. Cuando hay una violación, un abuso, esa persona también va a requerir de parte de la justicia que vaya al cuerpo médico forense para que la vea el médico forense, la revise y eventualmente si necesita extracción de muestras sanguíneas y demás, ahí está el enfermero forense. En Estados Unidos, que obviamente tienen otro tipo de preparación, muy distinta a la nuestra, y ellos ya vienen transitando esto, el enfermero forense se ocupa de estas cuestiones. El enfermero forense es el que se dedica de hacer muchas veces el primer examen, de tomar la muestra de una violación, cosa que en Argentina hoy no, eso lo hace el médico. Pero bueno, en otros países eso es cuestión de buscarle la incumbencia, ¿sí?
habrá que ver si los enfermeros están en condiciones de hacer eso, bueno, habrá que ir trabajando. Y así, por ejemplo, en la parte forense, un psicólogo es necesario ¿para qué? Para que esté en el cuerpo médico forense y haga la evaluación desde la parte forense, ¿sí? Cuando hay una cuestión donde se requiere un psicólogo, bueno, el psicólogo va a determinar desde la cuestión forense cómo los antecedentes de la persona, hará el seguimiento. Vieron que la ley de psicólogos decía que ellos tenían en el artículo 2 autorizado a hacer dictámenes. Entonces ellos son los que dictaminan. Imagínense las cámaras GS y eso, o las criaturas, bueno, esos son psicólogos que hacen los informes. Están dentro del cuerpo médico forense. O están llamados, si no hay un psicólogo dentro del cuerpo médico forense, el juez, y necesita hacer una cámara GS, ¿a quién va a llamar? A cualquier psicólogo a que la realice. Entonces, él se puede negar, obviamente, como dijimos, pero tiene que haber uno de los profesionales que lo asista al juez. Y así también pasa con cualquier disciplina. En el caso de los que estamos en este curso, las obstétricas, lo mismo. Cuando haya un problema donde hay una cuestión que se trató relativamente a lo que es un parto, a lo que es el preparto, donde esté involucrada la cuestión obstétrica, y por ahí también es llamada la partera a que... ¿Se acuerdan del caso que vimos con la abogada en el módulo 1 que hablaba de un tema que habían tratado mal de violencia obstétrica? Bueno, ahí también pueden, si hay una demanda, pueden llamar también a la obstetra, a la obstétrica, a todo el personal que esté involucrado y sea parte del proceso del preparto, del parto y del posparto. Cualquiera de los profesionales que va a ser llamado para asesorar a la justicia. Bien, y vuelvo a repetir, el tema de las incumbencias de la parte forense y la parte legal va a salir de la incumbencia de la profesión, pero destinada a la justicia. Yo, por ejemplo, como enfermero, que estoy en el cuerpo médico forense, o que soy perito de parte, ¿a qué me van a llamar? A que hable de mi parte, de mi expertise como enfermero, pero desde la parte legal. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué dice mi ley? Si tengo autorizado a hacer esto o no. ¿Cuándo salta un problema legal? Cuando hay una demanda. Y cuando hay una demanda salta que, en el caso de los enfermeros, que hacemos de todo y no nos corresponde hacer, uno se extralimita. Bueno, el día que haya una demanda tenemos que responder por haber hecho eso. Y si alguien hace algo de más, si ese hacer algo de más genera un daño a la persona y hay una demanda, va a venir el enfermero legista y lo va a asesorar al juez, porque le va a decir al juez, el enfermero tiene que intubar al paciente, y el juez, el enfermero no le va a decir el legista, no le va a decir sí o no, le va a decir si es práctica, si está dentro de las competencias de la intubación de un paciente. ¿Tá? Entonces, el perito le dice al juez cómo se hacen las cosas dentro de la profesión, no si está bien o mal. ¿Tá? Esa es la función específica de un perito, decirle al juez, asesorarlo de cómo se hacen las cosas dentro de su disciplina. El juez, con esa información, decide si le hace caso o no le hace caso a la otra persona. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver el tema voy a salir de compartir la pantalla. A ver acá. Bien. Ahora Sí. lo que yo le decía, profe, mi compañera, ella le dijeron, me hace tal cosa, y es para que trabaje en la Guardia Judicial, y lo está haciendo. Ella se inscribió en el Poder Judicial, en la lista que usted decía, y de ahí vio que necesitaba el cartel, y bueno, entonces ella ya está haciendo el diplomado, la tecnicatura, ya no... Me dice que es para que ingreses, pues eso debe estar, pues, si no, ¿para qué lo va a hacer? Digo yo, pero usted dice técnico de visceración, es mucho lo que tiene que hacer. No, el tema es el siguiente, no siempre lo que se hace es lo que se debe hacer. Una cosa es que, por ejemplo, lo que dice el marco legal en cuestiones de autopsia dice que cada autopsia tiene que haber un médico forense, un ayudante del médico forense, un técnico eviscerador, otro técnico asistencial, 4 o 5 personas. Ahora, si se hace o no, ya es otro tema. Si hay o no, ya es otro tema. Si no hay un técnico eviscerador quien hace el corte, es otro tema. Pero digo, una cosa es lo que corresponda y otra cosa es lo que se hace.
Por ejemplo, en un quirófano. Uno sabe que en un quirófano tiene que haber un protocolo y el protocolo de quirófano dice que tiene que estar el médico que hace la cirugía, el ayudante y demás, pero en muchos lugares donde hay privados pasa de que eso es costo. Entonces hay que pagarle al asistente, pagarle al médico, pagarle a la instrumentadora, pagarle al circulante. Y bueno, muchas veces no es nada raro pensar que por ahí para bajar costos, en vez de una instrumentadora, el otro médico me asiste, me instrumenta y con eso pagamos. Sí, hay un montón de cosas que está mal, no es que esté bien, pero eso es la realidad, lamentablemente. Por eso, volviendo a tu caso, no quiere decir que lo que le estén diciendo que haga sea lo que tiene que hacer. Ella tiene que entender de que si va a trabajar de visceradora, tiene que hacer tareas de visceración nada más. Claro, pero eso está puesto, dice que ella fue y seguro que ese caso preguntó cuando se le entraba del tribunal de Tucumán y le pidió unos requisitos, bueno, ahora está haciendo eso. Digo, pero ¿estás segura? Hasta yo sin saber ahora todo lo que te está diciendo. Pero digo, ¿estás segura? Fíjate, porque eso me parece mucho, pero bueno, no me dice, está llegate, yo estoy a 2 cuadras del Poder Judicial de los tribunales. Fíjate, me dice así. Mira, en muchos lugares, o sea, el procedimiento es, el médico forense tiene que estar presente en la autopsia, porque la autopsia, ¿qué se espera? Que se determine la causa de algo, de cómo fue la muerte, de qué pasó. Entonces necesitas todas las personas, pero muchas veces está solo el técnico viscerador, recibe indicaciones, hace los cortes, dice, y después te termina. Son estos casos que después, no, la verdad que la autopsia se hizo mal, no se respetó esto, no estaba presente fulano, lo hizo sultano, bueno, eso es lo que pasa, lamentablemente, y no debería pasar, ¿sí? Uno trata de decir cómo hay que hacer las cosas. Después, lo de afuera son extras o agregados, pero lo que corresponde es eso. Muy bien. Gracias. No, por favor. Bueno, y en esta última parte quería cerrar con el tema del caso que les contesté, sobre todo en el grupo de la Diplo 2, muchos que tienen que rehacer. Recuerden que para aprobar los módulos, las notas son 7. Con un 7 tienen que aprobar. ¿Sí? Yo les puse a varios un 5 para que la rehagan. Y ahí les mandé un audio a cada uno que la tienen que rehacer y les expliqué el porqué. Muchos lo que hicieron en este caso, del tema del quirófano, mala praxis en el quirófano, fue hacer toda una introducción que está bien, mencionan acá, en este caso hubo negligencia y prudencia, todos eran responsables y lo terminaron ahí. No, está bien, uno puede hacer esa introducción, pero después lo que pedía el ejercicio es, está bien, estuvieron presentes todas estas figuras, pero en el caso de los protagonistas hay que poner todos los protagonistas. Teníamos el anestesista, el cirujano, la enfermera, el segundo anestesista, la técnica en medicina nuclear, bueno, 5 personas. Habría que poner el nombre de los 5 y decir, bueno, el anestesista, el doctor fulano tal, cometió negligencia, por ejemplo. ¿Por qué negligencia? Hay que describir no la definición de negligencia, sino la definición del acto. Por ejemplo, el doctor Serra, el anestesista, incurrió en negligencia. ¿Por qué? Porque el acto que realizó de manera incorrecta fue que no quiso poner tal cosa. Entonces, describir la negligencia. El cirujano incurrió en alguna figura legal, sí. ¿Cuál? En esta. Bueno, lo mismo. Ponen la figura legal y definen el acto que genera. El cirujano encima tiene, recuerden que al ser el jefe del equipo quirúrgico, tiene negligencia y aparte es corresponsable del acto, porque él es responsable de todo lo que pase. De hecho, en el video habrán visto que el médico legista de Uruguay que habla, que si bien ellos tienen otra legislación, él mismo dijo, bueno, habrá que cambiar la ley. No puede ser que el cirujano no tenga la culpa. Cada uno se escuda en su ley y no son responsables. Porque el cirujano podría haber, si no tenía las condiciones de seguridad dadas, no tenía que haber iniciado. Y en el caso de la enfermera, muchos me pusieron, ella siguió las órdenes del anestesista. Volvemos atrás, en el caso de Argentina, la enfermera no tiene la tutela, la ley de la medicina no está tutelando a la enfermería, ya desde el 91. Entonces, al tener la enfermería su propia ley y ser autónoma, se tiene que hacer cargo. Y la ley de enfermería dice que uno debe respetar los protocolos, en este caso en el quirófano. Si yo sé que este
paciente para ser operado necesita tener elementos de seguridad, monitorización, el monitor cardíaco, el saturómetro, el tensiómetro, si nada de eso me dejan poner, yo sé, como profesional, que la cirugía no puede arrancar. Entonces lo que debería haber hecho la enfermera es denunciar esta situación ante el jefe médico, jefe del equipo, decir, mirá, no están dadas las condiciones para que arranque. Entonces no arrancamos porque yo también soy parte. No me puedo escudar en que no, él vino y me dijo que yo no lo haga. No, porque también me hace responsable. La figura de la enfermera ahí es la inobservancia de los deberes. Ella no respetó los protocolos. El protocolo dice que toda cirugía para iniciar tiene que tener estas características. De hecho, ahora está el checklist, habla de cirugías seguras que se hacen antes de la cirugía, en medio de la cirugía y después de la cirugía. Se coteja todo eso. ¿Quién lo hace? Habrá que determinar el quirófano. Habitualmente lo hace la instrumentadora o lo puede hacer cualquiera del equipo. Pero si esas condiciones de seguridad no están dadas, no puede arrancar la cirugía. ¿Tá? Entonces, lo que le pedí a la mayoría es que me aclaren después de la introducción qué hacen, al final es pongan el listado de todos los protagonistas y digan cada uno si es responsable o no de acuerdo a lo que ustedes piensan. ¿Alguna duda del caso? Licenciado. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, decime. Le habla Yamila Sierra. Yamila. Sí, casualmente a esta pregunta, detallar sobre la inobservancia porque yo hice, usted me pone, ahí yo dije que había hecho de inobservancia sus deberes, pero no aclaré cuáles. Sería volver a aclararlo. Yo tengo aprobado el trabajo práctico, pero ¿se lo tengo que mandar nuevamente o no? No sé, eso es lo que los que yo les puse 7 o más y les puse aprobado, nada más les pude haber aclarado algo, pero ya está aprobado. No hace falta que lo entreguen. Lo que sí, porque, claro, no, a vos nada más, como estaba eso incompleto, te lo agregué, pero estaba aprobado. Sí. Alfredo, a ver, gracias. Una pregunta. En el módulo 1 a mí la doctora me puso que estaban aprobados, pero de nota me puso 4. Pero Bien. No me puso rehacer. Sí. ¿Los tengo que rehacer? No, déjame que lo vea esta semana, porque seguramente la abogada corrigió con la nota de las tecnicaturas que el 4 es el 7. Pero eso yo ahora lo hablo esta semana y los corrijo. ¿Sí? No te preocupes. Yo les informo después a todos. Porque yo le había mandado un mensaje si los tenía que rehacer y me dijo que no, que estaban aprobados y me hizo una observación como la tuya en este TP. Sí, dale, no te preocupes, yo esta semana se los comento a todos. A ver, una Mariela del otro grupo dice, Alfredo, yo opino otra cosa con respecto a la técnica nuclear. Ella también tiene corresponsabilidad de inobservancia para mí, porque dijo que la cirugía se iba a extender y no hizo nada. A ver, creo que en algún momento una de las abogadas, no recuerdo quién, dijo, muchas veces cuando empezamos a meternos en lo legal se da cuenta, las dos dijeron que cuando uno empieza con el tema legal después te das cuenta que nada es lo que parece ser y termina siendo cualquier cosa y a libre interpretación muchas veces del juez. En este caso, la técnica de nuclear, en el momento que ella ingresa, o sea, empieza a participar, que avisa que se va a extender, la cirugía ya había empezado. Entonces, estaría ajena a lo primero, ¿sí? Que ya arrancó la cirugía, donde viene el problema principal, que el paciente no estaba monitorizado, no estaba controlado y demás. Si bien todos los que están ahí son involucrados de alguna manera, después vamos a empezar a determinar quiénes tienen más responsabilidades que otros. En el caso de la técnica, si le corresponde algo, llegado el caso cuando ella participa, porque la técnica puede ser que aparezca en el momento de la cirugía o ya estaba de anterior, o sea, desde el inicio, o puede ser que haya entrado como entra un técnico de rayos. Vieron que el técnico de rayos lo llaman y viene a hacer la placa y se va, no hace falta que esté todo el tiempo. No sé, no explica mucho, entonces por eso no hablé mucho de la técnica. Pero si hubiese estado desde el arranque, también hubiese sido otra de las participantes que puede decir como inobservancia, no, a ver, si la cirugía no está, no tenemos seguridad porque no lo dejan monitorizar, no debería arrancar. Por lo único que puedo decir que en ese caso podría ser inobservancia. Pero como el video no habla mucho de ella, de que estaba desde inicio, por ahí no lo tomamos tanto. Pero si hubiese estado inicio, también le correspondería, como vos decís, el hecho de la inobservancia, porque todos
y todos los de dentro del quirófano tendrían que haber dicho, no empezamos si no lo dejan poner los monitores, la verdad que ni el saturómetro ni el tensiómetro. Así que en ese caso, Mariela, sí tenés Alfredo, razón. Sí. Alfredo, Erika habla. Erika. Te quería hacer, sí, una aclaración. Sí, yo puse lo de la enfermera, pero viste que ya en quirófano, por lo menos en Cava, no hay enfermeros asistiendo al anestesiólogo. Y las computadoras tampoco, como lo estamos haciendo, porque tampoco es una de nuestras incumbencias. Claro. Viste que hay ahora, está la tecnicatura en anestesia, que son técnicos de anestesia, Sí. que bueno, creo que hay en la universidad, o también lo está haciendo la misma ARBA que le dicen. La realidad es que por ahí, a mí lo que me confundió fue eso, por ejemplo, porque ya ver a alguien que está haciendo una tarea que no es de su incumbencia, ya ahí como que me quedé pensando y digo, nada, el análisis es en el video solamente, o sea, no puedo decir, no le incumbe al enfermero, entonces y viste como que en medio digo, ¿en qué posición la pongo a la enfermera pobre que en realidad ella está haciendo algo que no está dentro de su incumbencia? Bueno, la realidad es esta. A ver, sí. El tema de los quirófanos, ¿sí? Esto es desde mucha data, por ejemplo, es un tema interno que hay. Antes los quirófanos tenía la jefatura la enfermera de quirófano, había una enfermera y las instrumentadoras trabajan. Bueno, la instrumentadora, a partir del año 2016, que ya tiene una ley del ejercicio, dentro de sus incumbencias también habla de que puede asumir la jefatura del quirófano. Y está bien que así sea. Ahora, lo que no puede hacer la instrumentadora es reemplazar a otro profesional, como ser una enfermera. ¿Quién es la que tiene que poner la medicación adentro del quirófano, poner la vía, hacer cosas de enfermería? Tiene que ser una enfermera. Es cierto lo que vos decís, que en muchos lados no hay. Lo hacen por ejemplo, ahora lo hacen los técnicos o los residentes de, por ejemplo, yo porque trabajo en un hospital, ¿no? Público. Viste, están los residentes también de anestesia. Son ellos los que se encargan del primer momento que entra el paciente sin vía, sin nada, y son los que se encargan en la sala de recepción, digamos, del paciente, a colocarle todo. Y después ellos pasan al quirófano. Y todo lo que tenga que ver con el paciente, en lo que es cuestiones anestésicas y todo, se encarga el residente, y si hubiera, y si hay, la técnica de anestesia que hay en muchos sanatorios, ¿viste? Sí. Ahora, en el caso tuyo, donde vos trabajás, en todos los quirófanos hay protocolos de quirófano, ¿cierto? De cirugía. Y si vos ves el protocolo, dice el nombre, dice cirujano, el ayudante, el primer ayudante, la instrumentadora. Bueno, todo eso es porque ya está establecido previamente. Bueno, podemos cambiar la figura. Con el hecho de sacar la enfermera de un quirófano, como en muchos lados ya no hay enfermeras, por una cuestión interna, eso no quiere decir que los que quedaron tienen que suplir la tarea de la enfermera. Tiene que haber una enfermera que esté en la recepción, que esté en el control posanestésico, en algún lado, pero porque hay una tarea que no puede hacer otra persona. Ahí te digo, cuando el control es posanestésico, en muchos sanatorios y clínicas del CABA, el paciente sale a la sala de recuperación anestésica y ahí sí hay un enfermero que se queda con la paciente. Bien, bueno, vos fíjate que dentro del momento de la cirugía tenés el cirujano, la anestesista, la instrumentadora, la circulante, que puede ser otra instrumentadora. Ahora, si vos lees la ley de medicina donde habla del anestesista, dice que el anestesista se tiene que encargar de hacer el control anestésico, ponerle la vía, ponerle los sueros, pasarle la medicación, no se la tiene que pasar nadie, él es tarea de él. Que se haga o no es otro tema, pero es tarea de él. Ahora, una vez que sale del quirófano y va a la sala de recuperación, tampoco es tarea de la instrumentadora, porque no está en su incumbencia controlar los signos vitales, ver si se despierta. Lo tiene que hacer o el anestesista o alguien que esté haciendo el control posanestésico, que puede ser un enfermero o puede ser un técnico en anestesia. Sí, pero no la instrumentadora. No, nosotros no lo hacemos. Y después en el checklist, en la primera parte, cuando entra el paciente ingresa, vos en una de las partes dice, por ejemplo, si está controlado la mesa de anestesia, si tiene todos los elementos, un par de cosas en la primera columna, que es al ingreso del quirófano al paciente.
Y ahí nosotros tenemos que tildar, es más, vamos tildando todos los espacios de incumbencia de cada uno de los personajes, digamos, dentro del quirófano. Y bueno, no habla de No, los... de todos modos les digo, el checklist en muchos lados, si uno busca qué es el checklist, es esta lista para cotejar que las cosas se vayan haciendo de manera correcta. En muchos lados es un formulismo, y cosa cuando termina la cirugía, después ves a alguien haciendo tic, 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 tildando todo, y no es así. No es así. Bueno, pero por ejemplo... Eso se hace. Sí, tenés razón. En mi hospital, por ejemplo, vienen, si la historia, viste, cuando la mandan a archivo ya... Sí. Y va a archivo, y los que son los que se encargan de verificar que la historia esté correcta, si no está el checklist, vienen a buscarlo y te preguntan, porque en realidad es una hoja legal que tiene que ya estar en la historia clínica, ¿viste? Entonces cuando vienen te dicen, ¿quién estuvo tal día en esta cirugía? ¿Quién participó? Bueno, el checklist no está. Ah, ok, bueno. Y tienen que esperar que venga por ejemplo, la instrumentadora que estuvo hasta que lo hagan. O sea, nadie lo hace. Yo, por ejemplo, vos sabés que todos estos protocolos tienen el fin es de reducir el error y disminuir esta situación. Vos fijate que el consentimiento informado, si uno tuviera que decir qué es el consentimiento informado, y por ahí la respuesta de muchas personas es el papel que firma el paciente, no, ese es el formulario. El consentimiento informado es la autorización que te da la persona a que le realicen determinada cuestión o procedimiento. Ahora, vos fíjate la importancia que tiene un consentimiento informado, y muchas veces en el trayecto de la cama, de la sala, al quirófano se lo están haciendo firmar en el pasillo porque alguien se olvidó. O sea, veamos la importancia que le estamos dando. La idea es que tiene que venir el médico, sentarse y explicarle qué es el consentimiento, qué le van a hacer al paciente, porque las características del consentimiento informado las características hablan de que tienes un paciente lúcido, tiene que entender lo que se le dice, que decirle las pros y las contras de la cirugía, o sea... Y hay distintos consentimientos también. Que hay distintos consentimientos. ¿Cómo se sí. Y después una de las cosas que nosotros, cuando yo trabajaba en un sanatorio también, habíamos hecho y en el hospital también, el paciente no tiene que firmar el consentimiento dentro del quirófano, porque no está actuando libremente, digamos, ¿viste? Está actuando bajo presión. Entonces, cuando viene el paciente ya tiene que tener firmado el consentimiento y obviamente el cirujano, el médico tratante, tiene que haberlo hablado previamente y el paciente tiene que saber qué le van a hacer, por ejemplo. Vos fíjate que el consentimiento informado, vuelvo a repetir, te lo hacen firmar muchas veces en el pasillo, te lo hace firmar el enfermero, la administrativa, y el formulario ese se lo tiene que hacer firmar el médico, en este caso que lo va a operar, donde le explicó lo que le va a hacer, las opciones de tratamiento, entendió todo. Claro, esto se hace previamente, no un rato antes ni en el momento. O sea, todo tiene todo un proceso. Pero bueno, así como esto... Como también hay algo que supuestamente el paciente, no solo en los lugares privados, sino en los públicos, el paciente tiene que conocer al anestesiólogo que lo va a anestesiar también. Generalmente, viste, en muchos lugares te hacen el consultorio de anestesia, que te mandan días antes o eso, y vos conocés previamente a tu paciente, porque ahí también evacuás un montón de dudas, que en el quirófano cuando lo ves, ya lo ves acostado, tapado, o sea, no sabes ni cuánto mide de altura, no sé cuánto pesa, porque cuando entras al quirófano, el paciente ya está acostado. Bueno, en el mejor de los casos, en muchos lados, en el mejor de los casos, hay un control preanestésico antes, donde un anestesista ve, coteja, pero no es tampoco a veces el que va a estar en la cirugía. Lo bueno sería que el día anterior o antes vaya alguien del equipo y hable, porque se genera esta relación médico-paciente, cosa que no se da, lamentablemente, ¿no? En los hospitales, ¿sabes qué hacen los residentes? Que son, viste que ahí está cuarto año, quinto año, no sé si el segundo o tercer año tienen asignados los pacientes prequirúrgicos, que son los que van a visitar a sala o los que lo tienen que ver antes. Y ahí hacen una hoja que dice preanestesia, que es donde ponen todos los datos, y al otro día, si es la cirugía, esa hoja viene en la historia, haciendo la interconsulta preanestésica, y después al otro lado escriben la fecha en que hacen la cirugía. O sea, la preanestésica tiene la fecha en el momento que vieron al paciente. Y al otro lado, que es la misma hoja, pero que al otro lado se pone la fecha en el día que se realiza la cirugía. Eso sería, bueno, no sé, eso es una de las cosas que por ahí...
Sí, Mónica. Alfredo, Sí. Sí. Lo que dice la compañera, la colega, no sé dónde se da que vaya el anestesista, el preanestesista. Imagínate en Tucumán, el hospital de niños que tiene más de muchas veces hasta 100 cirugías por turno, no va a ir el anestesista y decir, hola, ¿cómo te va? Yo soy, no hay tiempo, no hay. Bueno, pero pará, Mónica, una cosa es que la demanda sea tal que no se pueda hacer y otra cosa es lo que corresponda. Sí, corresponde que vaya, que vea, porque no es cualquier cosa, ¿sí? Bueno, sí, no sé. O sea, eso es lo que mejora, y hasta te digo que vos por algo pasa de que un paciente no va a ser la primera vez que lo operan en una pierna cuando lo tenían que operar la otra. O sea, ¿qué falló ahí? Un montón de cosas. Hace 2 años acá en Buenos Aires una paciente le operaron una pierna y era la otra. O sea, ahí falló desde la sala hasta el camino, el trayecto al quirófano, en el quirófano, cuando la recibieron. O sea, hubo un montón de cosas que fallaron y estas cosas minimizan estos errores, ¿sí? Es cierto lo que vos decís, que a veces tenés una anestesista para todo, bueno, pero también va la responsabilidad de cada uno como profesional, no por tener mucho trabajo hacer todo como venga, porque pasan estas cosas. Buenas tardes. Sí, hola. Gracias. Buenas tardes, hola. Hola, sí. Mi nombre es Mónica, es la primera vez que participo. Hola, Mónica. Con respecto a la competitividad o a lo que tiene que ver la enfermera en el quirófano, yo trabajo en un prehospitalario, trabajo en el sistema de examen. Sí. Ha ocurrido un caso de que un chofer llegó en estado de ebriedad y el compañero, por cubrirlo, si el enfermero a cargo del móvil le permitió manejar, tuvieron un accidente. Se le echó la culpa al chofer, por supuesto, era el Estado, porque se le hizo un dosaje de sangre en el momento del accidente, pero es tan culpable para mí el chofer como el enfermero. En este caso lo veo igual en el quirófano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos negarnos a asistir si vemos que las condiciones no están dadas. Yo me hubiera negado a subir a la ambulancia si veo a mi chofer así, por más que sea mi compañero, amigo, colega, puede ser, inclusive porque trabajamos muchos, tenemos una pareja dentro del sistema, puedo negarme. ¿Por qué? Por cuidarlo a él y cuidarme yo. Creo que eso es para todos. Esa es mi opinión. Todos tenemos responsabilidad, no solamente el que es el cirujano, el anestesista, pero el enfermero también. Obvio, porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer y en qué momento hacerlo. En este caso, como digo, en el prehospitalario, por ejemplo, a veces trabajamos con médicos y sin médicos. Entonces yo tengo que saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde debo llegar con el paciente. Porque para nosotros lo primordial es salvar la vida. Sí, mira, Estela, lo que vos decís es cierto. Vos fíjate, la ley de examen, ¿sí? La ley, si vos lees la ley, dice que tiene que haber un médico, un chofer y un enfermero. O sea, en muchos lados no se cumple esto del examen. Pero bueno, es otro tema. Lo que vos decís, esto de la persona y que cualquiera puede negarse a realizar, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que son costumbres que a veces tenemos que hacemos las cosas mal. El hecho es el compañerismo no es tapar algo, porque en definitiva estamos siendo también nosotros responsables de esta situación, ¿no? Estamos cubriendo una situación con algo que puede poner en riesgo aún más, porque esta persona podría haber matado él, matado al compañero, chocar a alguien, bueno, un desastre. O sea, también, es más, si querés, según como lo mires, uno te puede decir, y la verdad que el chofer es el que menos culpa tenía, porque no estaba en sus cabales en el momento de conducir, ¿entendés? El más responsable es el otro, se supone el sobrio. Pero bueno, estas son... Exactamente, por eso digo que es una cuestión de que yo también puedo decir que no. Sí. Yo estoy sabiendo de que está mal, entonces, ¿por qué aceptar lo que está mal cuando puedo negarme? Podría haber salido la enfermera del quirófano y decir, no quiero entrar, no voy a entrar, no voy a participar por tal y tal motivo. A veces creo que es por miedo, a veces creo que es por no ponerse a discutir, obviamente con el cirujano, con el médico. No tenemos a la misma altura, no tenemos el mismo conocimiento, o sea, los mismos años de estudio, pero sí sabemos cuándo está en riesgo algo y aún más nuestra matrícula, la persona y todo lo que pueda suceder dentro del quirófano o dentro de una ambulancia o dentro de todos modos, sí, lo que decía es cierto, de todos modos, cada uno en el equipo de salud tiene una tarea distinta, ¿sí? Cada uno estudió para algo y es responsable de ese algo.
Hubo hace unos años, las instrumentadoras por ahí se acuerdan, hubo hace unos años, creo que en zona norte o por ahí, un anestesista que entró al quirófano borracho. Y la única que se negó era la instrumentadora que salió y los denunció a todos y ahí se destapó toda una olla. Pero cualquier profesional del equipo de salud puede denunciar algo que está mal, porque en definitiva estamos poniendo en riesgo al paciente. Me acuerdo que cuando ella le dijo al cirujano que el anestesista está borracho, el cirujano dijo, bueno, fulano con está borracho, anestesia mejor. O sea, ya era algo rutinario esto. Entonces, está mal. O sea, está en cada uno ser responsable si yo en esto no quiero ser parte y corresponde denunciar esta situación, ¿sí? Pero bueno, lo que vos decís es cierto y se mezcla que pierdo el trabajo, que tengo que discutir con fulana, que me van a echar. El quirófano es un área muy especial, muy cerrada y si vos no te adaptás a ciertas cosas te tenés que ir del quirófano, bueno, o no tenés trabajo. Son ámbitos bastante complejos, pero bueno, habrá que lidiar con eso, ¿no? Bueno, yo por ahí quiero contar algo que tiene que ver con mi trabajo. Yo perdí un trabajo porque denuncié un falso médico. Y el director de la clínica, en vez de decir, qué buena esta jefa de quirófano, cómo defiende no sé qué, no, se puso a la par de la otra persona y me quedé sin trabajo. Y 18 sí, años trabajando, ¿entendés? Entonces vos decís, obviamente vos vos tenés conocimiento de tus incumbencias, sabés hasta dónde vas, y cuando denunciás cosas así, es injusto. tenés que buscarte otro trabajo, porque en Sí, realidad... evidente, es injusto, es cierto lo que decís, sí, es injusto. Yo, cuando hablo de lo temas volvería a legales, hacer, ¿eh? no, Lo seguro, volvería a hacer porque seguro. esa persona estaba con un tema, es más, hasta se publicaron en Facebook. No, yo te Yo no podía entiendo. ser cómplice de eso, ¿entendés? No, olvídate, por eso van los principios de cada uno. Yo te entiendo porque me pasa a mí con mis colegas. Cuando yo hablo de temas legales y voy a alguna provincia donde por ahí las cosas están peor porque tienen menos gente, más, y me dicen, la verdad que tenés razón, pero yo entiendo que en la teoría tenés que hacer esto, pero hay que estar ahí porque te quedás sin trabajo, hay que comer, hay que mantener a la familia. Pero bueno, mientras vamos de a poco entendiendo y de a poco asumiendo, viste, los cambios se hacen, tardan, pero se hacen. También hay que tener en cuenta de que uno a veces queda involucrado en esto. No, pero por eso, porque imagínate, si yo hubiese hecho la vista gorda, digamos, los demás te condenarían, porque mucha gente sabía que esa persona no era médica, ¿entendés? Bueno, pero nadie lo dijo, ¿entendés? No, y solamente lo dije yo, y bueno, nada, ahora estoy en juicio y todo eso. Pero olvidate. Lo volvería a hacer porque aparte puso en riesgo una paciente. Seguro, olvídate. Al quirófano, ¿entendés? Y bueno, y todas esas cosas que vos decís, nada, sí, vos decís, defender la parte legal siempre. Y más, si cuidas a tus compañeros también. Tal cual. Y no hice la denuncia penal, porque en ese sanatorio trabajaba un montón de gente que necesitaba. Entonces, obviamente hice una denuncia, aparte después de recibir hostigamiento, de todo. Hasta me amenazaron de muerte. Entonces hice una denuncia a través de mi sindicato y esa es la que me defiende. Profesor. Pero bueno, nada. Mónica. Sí, profesor, sin ahondar demasiado y sin especular sobre todos los temas, nosotros tenemos una materia cuando empezamos, porque yo primero fui auxiliar. De esa manera quiero decir que siendo auxiliar subí a una ambulancia gracias al doctor Menichetti que puso su cara por mí. Después estudié enfermería universitaria, pero en los dos lugares donde empecé a estudiar, lo primero que nos dieron es una cartilla de más de 300 hojas donde hablaba de ética. Sí, aparte de tener nuestros propios valores, aparte de empezar esta profesión, aparte de haberla amado como la hago en este tiempo, eso nos enseña parte de las costumbres, criterios y forma de educación que recibimos, que ahonda más en la profesión. O sea, tu parte ética, lo que debes, lo que está bien, lo que está mal, cuándo hacerlo, cuándo no, y el miedo debe desaparecer, porque si no, nuestra profesión no tiene validez. Le damos validez a la otra persona, al otro que tiene un título más grande o aquel que estudió más años, no, pero también tu valor, tu razonamiento y tu criterio vale.
Y Seguro. esa es la parte que debemos tomar. Tal cual, son los valores, sí. Hay que tener claro, yo mi trabajo lo hago bien, soy responsable. Yo tengo claro que nadie es más que yo. ¿Sí? Somos todos somos igualitos, cada uno tiene una responsabilidad distinta por lo que estudió, pero somos todos igualitos, nadie es más. Yo no puedo entender cómo hay gente que maltrata a otra. Eso ya pasó, quedó en el tiempo, sí, parecía el feudalismo, pero hoy se ve todavía. A ver, hay que entender de que ya está, somos todos profesionales, si no te gusta como trabajo, haceme una nota, me voy, pero de ahí a levantar la voz y estas cosas no se pueden permitir. De todo el equipo hablo, ¿no? Pero bueno, lo que vos decís es cierto, los valores que uno trae son importantes. Sí, la profesión también debería incorporar más valores a ciertas cosas que a veces se van perdiendo, pero lamentablemente nuestra sociedad hoy en día los valores a veces están muy cuestionados, se fueron perdiendo, se fueron cambiando los ejes, va por el lado del dinero y la estética más que nada, los valores, y se fueron perdiendo otras cosas. Y eso también nos impacta porque nosotros somos parte de la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso pasa también. Bueno, ¿alguna duda más del caso? Los dejo que vayan a comer el asado del 1 de mayo, si no. Yo quería agradecerte, Alfredo, que nos diste clase el 1 de mayo. Es un genio, un grosso. Por favor, ustedes también, que están del otro lado. No, la verdad, incalculable el amor que le tenés a lo que estás enseñando. Bueno, gracias. Y feliz día para todos y que terminemos bien el día. Muy bien, cuídense mucho, así que les agradezco que están y bueno, vamos a estar en contacto esta semanita que viene con otros ejercicios. Nos vemos en todo caso en la próxima semana para la videoconferencia. Que tengan linda noche, buen fin de... Gracias, profe. Chao, hasta luego. Gracias igualmente a todos. Chao, compañeritos, feliz día.